Bien, volvamos. Decíamos que una de las consultas que habíamos tenido, que tuve vía mail, es el ejercicio 3.5, donde me consultaban por qué en la sumatoria del momento respecto a se utilizaba 50 newtons por el coseno de 53,1. Bueno, el coseno de 53,1 es alfa, ¿sí? O sea, los 53,1 es alfa. Y para calcular alfa, por trigonometría, es la tangente de alfa, es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Entonces, el arco tangente de 4 sobre 3 da 53,1. Y el momento sobre el punto A, considerando que el punto A está sobre el centro de la viga, digamos, acá no tienen como dato la altura de la misma, entonces el momento del punto A va a estar afectado por la componente vertical de los 50 newton, ¿sí? No la horizontal, pero sí la vertical. Por eso, al tener que calcular el momento respecto a, es 50 por el coseno de 53,1. Por 6, ¿no? Para el momento respecto a. 40 no va a generar momento, 30 será 30 por 3, y después el momento aplicado de 200 newton metros. ¿Sí? Esa era una consulta, no sé si quedó claro. Las clases grabadas las subo a el aula virtual, a UB. Bueno, continuando con las consultas, vamos al ejercicio que seguía, que era el 4.3. Profe, disculpe. Sí. Yo soy el que le hice la pregunta del ángulo. Bien, volvamos. Estaba buscando justo el ejercicio, por eso me atrasé, perdón. Está bien, no hay problema. Era el 3.5, según lo que... Sí, el 3.5. Yo, o sea, entiendo cómo sacó 53,1, yo lo saqué con el seno, pero es básicamente lo mismo, usé 4 Sí. sobre 5. Mm. Mi pregunta es, ¿por qué usa coseno de 53,1? ¿Por qué el coseno? Ese ángulo es, voy a agrandar un poco, ese ángulo es el ángulo que forma con respecto, bueno, a la vertical. Ese Sí, ángulo sería es el mismo. claro, yo usé 270 más eso. No, porque vos a vos te genera momento respecto a todas las fuerzas que tengan una excentricidad, ¿sí? Sí, Respecto a. Entonces, 30 por 3, eso sí. Momento sí, eso sí. aplicado, también. La fuerza de 50, la componente horizontal, como dije, ustedes no tienen altura de la viga, entonces la altura se desprecia, por lo que la componente horizontal va a pasar por A, no te va a generar momento. Sí. Lo que te va a generar momento es la componente vertical, Ah, bien, bien. que será 5, o sea, si vos descomponés 50, tenés dos componentes. La horizontal, que es 50 por el seno de alfa, y la vertical, que es 50 por el coseno de alfa. Ah, bien, bien. Sí, ¿Sí? Es la descomposición de 50 newton. claro, la composición. Bien. ¿Sí? ¿Vos habías hecho? ¿Vos cómo habías ¿Qué hecho? ángulo había usado yo? Sí. Claro, yo había usado, había hecho 270 más 53,1. O sea, yo contaba, por ejemplo, 270 es toda esta siempre vuelta. el cual y sumaba el 53,1, que es el ángulo ese que formaba. Claro, pero ese ángulo te queda con la componente horizontal. Claro, Y esa no genera momento sobre A. bien, sí, esa es mi duda. Genial. ¿Sí? Está. Sí, Pues sí. si hubieses hecho ponerle 180 más alfa, Claro, es vertical en el otro sentido. bien. ¿Sí? En la otra dirección, en realidad.
desde para abajo para arriba. Que estás como trasladando esos 50 newton a vertical, pero hacia arriba. Bien, Pero bien, genial. 270 más alfa la estás llevando a la horizontal. Sí, sí, claro, y no genera Y momentos no sobre el genera horizonte. momento. Sí, Bien, genial. bien. Buenísimo. Bueno. El 4.3, eso es un error de la guía. Me consultaban, me parece bueno aclararlo, la fuerza de la barra, el esfuerzo, mejor dicho, de la barra BA no es 0, son 500 newton y está traccionada. Sí, eso fue un mail de una compañera, un compañero, está bueno que veamos eso, así lo voy aclarando. No, las consultas son de lo que vimos hasta ahora. O sea, ustedes hasta ahora vieron estructuras articuladas, todo hasta estructuras articuladas. Marcos, los voy a subir hoy. Les voy a habilitar todo el material hoy, son varias clases. Ustedes lo van particionando como pueden. Pueden consultar de cualquier cosa hasta las estructuras articuladas inclusive. Bien, el otro ejercicio era el ejercicio 4.6, que era este ejercicio, que una compañera, un compañero me preguntó por la resolución. Bueno, esta es la imagen que había mandado el compañero, o la compañera, no recuerdo. No sé si está acá, si no lo verá grabado. El error que tiene esta resolución es que cuando considera sumatoria de momento en C, vamos a poner la mano, cuando considera sumatoria de momento en C, lo que hace es considerar la reacción de A como 300 y la reacción de A es 360. O sea, está claro que es un error de distracción porque lo venía considerando bien, pero por eso no llega a los resultados de la guía. ¿Sí? La resolución está bien planteada, es un error de tipeo acá. En hacer momento en C es la reacción en A respecto a I hace un momento de la reacción por 6. Bueno, es 360 en vez de 300. Algo que voy a aclarar, porque lo vi acá y me consultó también por el foro. A ver, nosotros en la cátedra utilizamos la convención de que el momento es positivo cuando es antihorario. Eso hasta acá lo vimos como una convención y nada más. Eso tiene una razón de ser, que es la regla de la mano derecha. ¿Sí? La regla de la mano derecha indica que el pulgar es el vector momento y los otros 4 dedos que quedan es la dirección que proporciona el giro de una fuerza excéntrica a ese eje o a ese punto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un momento respecto a C, como es este caso, ¿sí? Y el eje está perpendicular, porque si es respecto a C, el eje tiene que estar perpendicular a la hoja. El momento, a ver, voy a tratar de indicarlo con la mano. Supongamos que mi pulgar es el eje C perpendicular a la hoja, ¿sí? Lo muestro así porque si no, no lo ven. Perpendicular a la hoja. El momento que generan mis dedos, para que sea saliente a la hoja el positivo, es antihorario. Entonces, no quería introducir este concepto porque se usa más en resistencia, o sea, en la segunda parte del año, pero la razón de considerar el momento antihorario como positivo es por la regla de la mano derecha, porque después lo vamos a utilizar bastante cuando hablemos de vectores de momento en la parte de resistencia. Habiendo aclarado esto, en las ecuaciones de la estática, que ustedes consideren un positivo horario y un negativo antihorario, van a llegar a lo mismo, porque son ecuaciones de estática que lo único que hacen es darle la dirección, tanto de una fuerza como de un momento. Y van a llegar a lo mismo, a que es la misma parte traccionada que comprimida. Simplemente tengan en cuenta que después, cuando pasemos al segundo cuatrimestre, tener en claro que el positivo es el antihorario los va a ayudar un poco cuando hablemos de vectores. ¿Sí? Quería hacer esa aclaración porque vi varias resoluciones así, y no es que estén mal, sino que se trata de introducir el concepto desde ahora, nada más.
Bien, esas eran las 3 consultas que tuve, por lo menos hasta hoy a las 11:30 de la mañana. No sé si hay alguna otra consulta, otro ejercicio que quieran que veamos. Sí, profe, Sí. yo tengo uno del práctico 2 de estática de partículas. Sí, El ejercicio 2.4, el punto B. bien. Ya llegamos. Sí, ejercicio 2.4 del punto B. Bien. Este ejercicio, lo que pasa en el punto B es que les pide calcular la longitud más corta de los tensores. ¿Sí? Bien. Para calcular la longitud más corta de los tensores, los podríamos resolver por trigonometría. ¿Por qué? Porque vos tenés el lado de 1,5 y tenés un ángulo alfa. El punto es que tu ángulo alfa es desconocido, entonces tenés más incógnitas que datos. ¿Cómo podés calcular el alfa? Bien, en el punto A, ¿sí? Vos calculaste las fuerzas de esos tensores, los esfuerzos, perdón, de cada uno de esos tensores. Entonces, con los esfuerzos de cada uno de esos tensores y la fuerza F, que es dato, porque valdrá lo mismo que los 500 kilos, vos podés trazar el paralelogramo de fuerzas, de esas 3 fuerzas, y de ese paralelogramo de fuerzas calcular alfa. Porque lo que cambia es la longitud, no la inclinación del tensor. Entonces, teniendo el valor de F y los valores de los tensores, calculas alfa, mediante el paralelogramo por trigonometría. Una vez que tenés alfa, el seno de alfa es adyacente sobre hipotenusa. El coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa, perdón. ¿Sí? O sea, la distancia más corta viene siendo, digamos, la perpendicular. No, la distancia, lo que te pide es la longitud mínima de este tensor. O sea, la distancia es en diagonal. Pero es saber si este tensor mide, no sé, cuánto mide mínimo para que esté en equilibrio. ¿Sí? Vos en el punto F tenés un F hacia arriba en Newton, 4.900 Newton, aproximadamente. Y cada tensor te da 5.000. Con esas 3 fuerzas vos podés trazar un paralelogramo y calcular alfa. Y una vez que tenés alfa, con el coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, despejas la hipotenusa. La hipotenusa es la longitud del tensor. Ah, bien, bien, ahí entendí. ¿Sí? Bueno. Buenísimo. Profe, Sí, tengo una duda en el ejercicio 4.2. sí. A mí el esfuerzo S10 me da que es tracción. Ahí vamos. 4, este, Sí, 4-2. 4-2. Sí. Te da que S10 es tracción. es tracción. No, te da eso. Te pregunto. Sí, 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 porque o sea, el momento me da positivo, sí. porque el momento de las otras dos fuerzas P, digamos, son horarios. El momento de las otras 2 fuerzas P son horarios. Sí. Claro, entonces son negativos y para que me dé cero la sumatoria, tengo que tener algo sumando, que sería el esfuerzo S. Entonces no debería ser tracción. O sea, vos planteaste el momento dónde. En el punto
que une las barras 8 y 4, digamos. Acá, Claro. Entonces a ver. ahí tenemos Vos la planteaste fuerza el P de más a la momento derecha. ahí, ¿sí? Sí. Ok. ¿Cómo planteaste el momento? Las fuerzas son la P a la derecha y la P del medio, digamos. Y el esfuerzo S10. O En sea, ese caso serían, vos cortás ahí y mirás hacia la derecha. sí, Bien, claro. bien, sí. Bueno, Ahí. entonces tenemos los dos momentos de las fuerzas P son negativos los dos. Sí. Entonces tengo que estar sumando el momento del esfuerzo S10 para que me pueda dar 0 en la sumatoria de momentos en ese Claro, punto. pero si esta barra estuviese traccionada, el esfuerzo que sale de este punto hacia allá debería tener una fuerza hacia la izquierda. ¿Y cómo hacíamos para darnos cuenta entonces si era compresión o tracción, digamos, en Bien, lo que vos me estás planteando diciendo, momentos? lo que vos me estás diciendo es que esta barra, vos le colocás una flecha así. ¿Eso me estás diciendo? Claro, para que pueda ser antihorario. Claro, sí, para que te dé el equilibrio. Sí, está bien lo que estás planteando. El punto Ujú. es que cuando la flecha es entrante al nudo, las barras se comprimen. Se le cortó, profe. Ah, perdón. Cuando las flechas son entrantes a los nudos, las barras están comprimidas. Ah, ok. ¿Me escuchan? O sea, ustedes lo que calculan, ahí vamos de nuevo, ustedes lo que calculan en cada barra es el esfuerzo interno, ¿sí? Entonces, tu esfuerzo interno indica una flecha hacia la derecha, ¿sí? Para que exista ese esfuerzo interno de tracción, quiere decir que externamente está comprimida, porque si no, no estaría en equilibrio. ¿Sí? Sí, sí, yo pensé que era según el signo, digamos, del momento. Si era negativo, significaba que era o tracción o compresión, pero claro, sí, ya No, entendí. no, eso es o sea, el signo te va a dar si tu suposición de esfuerzos internos está bien o está mal. No te va a dar si es de tracción o de compresión. O sea, el signo de la ecuación te va a dar, bueno, vos supusiste en este caso que la barra está comprimida. Te tiene que dar positivo, porque la dirección de tu esfuerzo interno hacia la derecha es correcta. Eso te da el signo, si tu suposición está bien o está mal. Si está comprimida o está traccionada, lo analizás vos en función del sentido de las flechas entrantes o salientes del nudo. ¿Sí? Profe, ahí en este ejercicio, Sí. nosotros le damos el sentido, digamos, de la flechita siguiendo el signo que nos da ahí el apartado de cada barra. O sea, por ejemplo, yo en la barra 8 puse que es de tracción porque era positivo ahí el S8. Sí, es de tracción. Está Y bien. después las otras, ¿cómo? Está bien. Ah, o sea, para suponer, yo seguí, para darle el sentido al flechita, seguí lo que me daba el enunciado. Pero después, cuando yo resolvía, digamos, me fijaba ahí si me daba positivo o negativo, y si me daba negativo iba a estar mal ese sentido. Sí, en este caso también, pero es correcto el análisis, digamos, que realizamos. Bien. Y después no entiendo por qué usted, cuando saca la tangente de 30, del ángulo, digamos, pone 2A. La tangente de 30 la podés calcular con con un rectángulo más chico, con el del medio, con el más grande. Ah, Sí, bien. porque es la misma. ¿Sí? Ok. Te tiene que dar lo mismo. Yo la que calculé es 2A porque yo lo que quería saber era esta distancia. O sea, yo quería saber la longitud de la barra 7. Entonces tomo este Claro. triángulo.
¿sí? Sí, Y la base son 2A. bien. ¿Sí? Sí. Bien. Profe, Ah, una sí, consulta. sí. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que cortar ahí? Bien. Uno siempre corta donde tiene por lo menos 3 barras, ¿sí? Eso está en el teórico. Bien. A vos te pide o sea, verificar o calcular las barras 8, 9 y 10. Verificar, perdón. Las barras 8, 9 y 10. ¿Sí? Puntualmente este ejercicio te pide verificar. Entonces, el método de Ritter corta las barras que vos necesitas calcular, o bueno, o verificar en este caso, ¿sí? Por eso corto por ahí. Si el ejercicio te hubiese pedido las barras 4, 5 y 6, cortaría en este, ¿sí? Corto por las barras que quiero averiguar. Y siempre corto 3, o sea, si el ejercicio te pediría dimensione la barra 9, estaría cortando por el mismo lado, por más que no necesite averiguar la 8 y la 10. Pero para averiguar la 9, tengo que cortar la 9. Bien, profe, gracias. Bien, de nada. Ahí veo los chats, no sé. Profe, Sí, tenía una duda parecida, pero en el ejercicio 4.7. sí, Eh, este también, o sea, lo resolví, digamos, usando ese método. sí. Si planteo sumatoria de momentos en el punto I, A ver, déjame ver. el de más derecha, Acá, es el de la más derecha S. sí, 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 tendría, digamos, dos fuerzas, la F2 y el esfuerzo EF. sí, correcto. Bueno, como la fuerza F2 es antihoraria, tiene que ser sí o sí horario el esfuerzo. Sí, o sea, vos usaste el método de Ritter también, o sea, el método de las secciones. Sí, si el esfuerzo tiene que ser horario, significa que tiene que ir para la fuerza, digamos, Tiene que ir, perdón que se cortó. para la izquierda. Sí, ¿está Y bien? entonces si va hacia la izquierda no sería una compresión. No. Recuerden que cuando ustedes cortan, se olvidan de lo que hay a la izquierda. Analizan la parte derecha en este caso. ¿Sí? Entonces, es como si dibujaran, esto me va a salir muy mal, pero es como, bueno, sí, esto me va a salir. Cada uno de estas barras que quedan cortadas tienen una fuerza que ustedes dirán, bueno, si tengo una acción, un F2 hacia abajo, un F1 hacia abajo, entonces la barra FE, pero yo me paro en el punto F, porque estoy mirando hacia la derecha, me olvido de lo que hay a la izquierda. La barra FE, ¿sí? Tendrá que tener un esfuerzo partiendo de F, esto es F, bueno, esto es F. La barra FE tendrá que tener un esfuerzo, si me paro en I, esto es antihorario, y este tendrá que ser horario. Entonces, esa barra tendrá que tener un esfuerzo hacia la izquierda. ¿Sí? Este esfuerzo Sí, que pero yo sí, eso coloco, entendí. este esfuerzo que yo coloco acá en mi diagrama del cuerpo libre para calcular las secciones, es interno, porque no existe. O sea, no es una fuerza externa que vos estás calculando, vos no le estás agregando una acción a la estructura. Vos lo que estás calculando son qué esfuerzos internos tendrá cada barra en función de las acciones y reacciones de tu estructura. Entonces, si el esfuerzo interno es saliente del nudo F, la barra estará traccionada, porque la única forma que genere ese esfuerzo interno es con una tracción. No sé si se cortó. ¿Se escuchó, profe?
¿Se Sí, entendió? profe, ¿se entendió? ¿Sí? Sí, sí. O sea, lo que ustedes calculan con el método de las secciones son internos, pero las solicitaciones siempre vienen dadas por las acciones. Entonces, el esfuerzo al que va a estar sometido va a ser, bueno, el contrario, ¿sí? Por eso también se habla de entrante al nudo y saliente del nudo. Son distintas formas de plantear lo mismo. Bien, Profe, sí, yo no entendí bien lo de las barras nulas. Leí el PDF que está en la V, pero no entiendo cómo esa teoría, tipo, no entiendo bien por qué después elige las barras que elige como nulas. Que creo que hay un ejemplo del ejercicio 4.5. bien. Vamos a ver si tengo el P. ¿Este? Sí, ese. Bien. Una barra es nula cuando, por ejemplo, no tenés, no sé si el ejemplo está acá, bueno, acá hay otro ejemplo. Cuando, por ejemplo, no tenés ningún esfuerzo actuando sobre la barra. Y las otras, o sea, un nudo, donde concurren 3 barras. 2 están en la misma recta de acción, y una está perpendicular a ella, ¿sí? Y no hay un esfuerzo aplicado, como puede ser el punto D. Entonces la barra DF es 0. ¿Por qué? Porque todo lo que viaje por la barra CD va a ser absorbido por la barra DE, ¿sí? No se puede descomponer 90 grados. Entonces, Ok. a 90 grados, salvo que tengas una fuerza aplicada en D, como es el caso de B, va a valer 0. ¿Sí? Ok, sí. Y puntualmente en este caso, lo mismo pasa con CF, porque si DE vale 0, ¿de qué forma se trasladarán las fuerzas a CF? No hay forma. Lo que viaje por la barra inferior valdrá lo mismo de E a F como de F a G. ¿Sí? Sí. Y después en el caso de la CG, ahí Bien, no cuenta la carga esa que está ahí. de 5. En el caso de la CG está buena la pregunta, porque uno tiende a decir, bueno, vos tenés una fuerza de 15, vertical, Claro, lo más lógico. eso era lo que me mareaba, digamos, no entendía, no entiendo esa parte. Bien, lo más lógico es decir, la barra tiene carga, tiene esfuerzo. O sea, va a estar sometida a algún esfuerzo porque vos tenés una carga de 5 kN vertical. Sí, perfecto, eso tenés en el nudo C, que también tenés otras barras inclinadas. Pero cuando vos te vas al nudo G, si la barra CG tendría un esfuerzo interno, ¿de qué forma lo equilibrás en G? No tenés forma, porque la barra CG es vertical, volvemos a lo mismo, no se puede descomponer en X y en Y. ¿Sí? Ok. Entonces los 5 efectivamente existen, pero serán absorbidos por las otras 3 barras, que no son nulas. La barra vertical es nula porque vos no tenés punto de equilibrio en G. Tenés forma de llegar al equilibrio en G si esta barra tendría un valor. Genial, claro. Bien. ¿Sí? Sí, creo que entendí. Bien. Gracias, Profe, profe. Sí. disculpe, llegué tarde yo. En el ejercicio 4.3, la reacción de apoyo que era la FBA, no era Sí, 0, ¿no? es 500 y es de tracción. Sí. Ah, listo. O Listo. sea, Muchas gracias. de nada. Esto, sí. Profe, yo tengo una duda en el 4.7 también. El tema es que no sé bien cómo preguntar porque me salió mal varios de las tensiones. No sé si lo hice mal desde el comienzo, capaz saqué mal las reacciones, porque yo en vez de tomar, A ver. primero saqué la reacción de todas, saqué Sí. la reacción de A, saqué la reacción en B, y lo corté tomando el lado izquierdo. Ahora me Bueno, di cuenta que por ahí era más fácil tomando el lado derecho, pero bueno, no sé sí, si ahí es en realidad, complicado. ahora que están practicando, bueno, también te sirve para practicar el cálculo de reacciones, no está mal.
lo bueno de hacerlos es justamente esto, que vos decís, bueno, ahora ya está, ya lo hice por el camino más largo a lo mejor, pero me doy cuenta que podría haberlo hecho hacia la derecha y me evitaba el cálculo de las reacciones, por ejemplo. ¿Sí? Claro, eso recién me di cuenta cuando el chico preguntó, Claro, no, había bueno, preguntado pero y dijo que ya hizo el otro lado. está bien, si para eso sirve esto y lo bueno es que se lo puedan darse cuenta, también un poco para el momento del examen no puedan elegir el camino más corto en el cálculo. ¿Cuánto te dan las reacciones? Como para saber si hay algún error ahí. Las reacciones me dan, a ver, RH, o sea, en horizontal me dio 0, porque no hay ninguna más horizontal. Sí. Después en I, RAB, o sea, en vertical, me dio 25, ¿puede ser? Vos Kilonewton. planteás 10 kilonewton por menos 10 por 6, ¿está bien? Vos tomás momento en A, ¿sí? Yo en realidad para sacar las reacciones, primero hice la sumatoria en X, después hice la sumatoria en Y, y cuando hice la sumatoria en Y me dio RAB igual a 30 newton menos 3 RB. Me quedó eso. Y después saqué el momento en B. No sé si lo hice Pero mal. tenés que sacar un momento, porque con sumatoria de fuerzas en I tenés dos incógnitas, RAI y RBI. Claro, ahí saqué momento, pero saqué momento en B. Bueno, no saqué en A. entonces no hay problema, lo hacemos juntas porque yo no las tengo calculadas, pero vos tenés menos 10 por 2, momento en B. ¿Sí? Por la F2 sería. Claro, F2 Sí. sería menos 10 por 2. Menos F2 por 2, sí. Menos Después, 20, que es F1, por 4. sí, ¿Sí? Eso te da menos 100. sí. Entonces la reacción ahí vos la consideraste hacia abajo o hacia arriba. La consideré. A ver. Primero la consideré hacia arriba y Bueno, después sí, la consideré hacia arriba. cosas hacia arriba. Entonces, Sí, pasa que después lo borré, por eso estoy. está bien. Entonces es menos 100 menos, porque si considerándola hacia arriba también es un momento horario, Claro. menos RA por 4. Lo que te queda que, bueno, RAI es hacia abajo, lógicamente, y vale 25. Sí, eso me dio así. Bien, entonces te queda menos 25, menos 10, menos 20, menos 55. Entonces RB será hacia arriba y valdrá 55. Sí, ese también me dio. Me dio bien. Perfecto. Sí. Bueno, y ahora cortaste para la izquierda. Claro. Bien. Y tomaste el momento, ¿dónde? Como primer medida. Volví a tomar en B. La cortaste para la izquierda y volviste a tomar momento en B. Ajá. ¿Sí? Ahora voy a anotar las reacciones. Habíamos dicho 55 para arriba y 25 para abajo. Y tomaste momento en B. Cuando tomas momento en B, 55 queda para arriba. ¿sí? Creo que al final me quedó para abajo. Y te Debe ser quedarían eso lo que hice mal entonces. todas para abajo, no estaría en equilibrio la sumatoria de FI. Claro, sí, no tiene sentido. Entonces me parece que ahí hice mal. Sí, no sé por qué me habría confundido. Bueno, lo vuelvo a hacer y cualquier cosa les Dale, mando el mail. dale, Eso. no hay problema. Sí, seguramente. O sea, eso. Sí, bueno, gracias, profe. No, de nada.
Profe, aprovecho para hacerle otra pregunta. Sí. ¿Nos va a pedir método gráfico en el examen? Porque cuando yo lo hago me da bastante diferente, por más que siga todo, igual me queda No. un error y nunca me No. da 0. No, en realidad el examen lo más probable es que no se le pida ningún método. Ustedes utilizan el método que consideran más oportuno para lo que se les está pidiendo. ¿Sí? Claro, No, pero gráfico no conviene porque no. no, Claro. gráfico no te Bueno. conviene. Generalmente el más rápido es el método de las secciones, ya lo fueron viendo con la práctica. Pero bueno, a lo mejor a veces hay algún nudo que vos ya sabés que algunas son nulas y te sirve también utilizarlo. Eso lo van a decidir ustedes en función de lo que se les pide. Bueno, listo. Era eso. Bien. En el práctico, ¿no? En el teórico se puede evaluar cualquiera. Ah, bueno, sí, era en el práctico. Gracias. De nada. Profe, disculpe, aprovecho para decirle que el audio que montó el profe a la aula virtual, no sé si soy el único, pero yo y un par más de compañeros no lo pueden escuchar. ¿El de hoy? No, de la semana pasada. Para avisarle cuál es y qué título tiene, así le aviso. Yo la verdad que no lo verifico eso. Ahí te aviso. Es un segundo que tengo lento el internet. Sí. Creo que es clase 3, unidad 4. Yo lo puedo escuchar bien, pero no sé. Clase 3, creo que sí es la clase 3. Bueno. Le aviso. Le aviso. ¿No le mandaron mail o eso para avisarle? Sí, yo le mandé mail, pero no me respondió. Bueno, refuerzo el aviso. Cualquier cosa él subirán de nuevo. No sé si a lo mejor es alguna extensión particular y tienen que convertirlo. No sé en qué lo reproduce, no sé los que lo pudieron escuchar en qué lo reproducieron. Pasa que no se puede ni descargar. Ah, Clase 3, unidad temática 4, estructuras articuladas y de alma lleno. no se puede ni descargar. Ok. Claro, yo también lo escuché desde la UE, estoy leyendo el chat. Y Ahí. o sea, tenés que apretar ahí nomás el play, lo ves de ahí, no se puede descargarlo, tenés que escuchar ahí nomás. Son solo 20 minutos, no sé si hay otro igual. Sí, creo que pero no me da. Vos de la UB tampoco podés escucharlo. Yo de la UE no puedo escucharlo. Tampoco. Capaz puede ser que deba de cambiar de navegador. Puede ser. Sí, desconozco realmente, para ser sincera. Pero le aviso no sé si lo podrá subir de otra forma o si algún pues no se puede descargar. Nadie lo pudo descargar. No, profe, no se puede descargar. Yo lo puedo descargar, profe. Ahora estoy por pasar un link para que lo puedan descargar. Bueno, si alguien va a ser más fácil por ahí que entre ustedes que manejan mejor. Me parece que mandó un mail a autogestión y explicó que de una forma se puede descargar y de otra forma no. Ok. Ahí en el chat un compañero mandó el link para escucharlo, para que todos lo puedan ver. Si pueden corroborar que lo pueden escuchar y ver, así ya lo solucionamos. Ahí ya lo estoy descargando. Bien, buenísimo. Profe, ¿tiene la fecha del examen práctico? El cronograma, chicos, no tengo el cronograma Bien. abierto ahora, pero el cronograma. Perfecto.
Profe, ¿podríamos ver el ejercicio 3.9? Porque no me da a mí. ¿Este? 3.9. Sí, ese. Bueno. Bien, como les comentaba, lo que hay que hacer es plantear el equilibrio en A, ¿sí? O sea, ustedes tendrán una polea sometida a una acción de 100 newton y a un tensor que está agarrado en B, vinculado en B. Ese tensor también va a soportar 100 newton, ¿sí? Entonces, el diagrama de cuerpo libre de esto podría ser $100 newton. El tensor dijimos que también va a resistir 100 newton para que esté en equilibrio. El tensor está inclinado un ángulo alfa. Y para que esto esté en equilibrio, digamos, las reacciones en el punto A deben ser tal que las sumatorias en X y en Y de 0. Entonces, estos son 100 newton. Esto también. Y acá tendrás una reacción en A que la puedes suponer hacia arriba, una reacción en A respecto de N positiva, y podríamos suponer una reacción en A respecto a X negativa, dado que la componente horizontal del tensor será positiva. Entonces, una reacción en A negativa y una reacción en A respecto a Y positiva. Y ahí planteas las ecuaciones de equilibrio respecto a X y a Y. Bien. Creo que lo había hecho así, nomás que había tomado, digamos, la tensión de la cuerda iba para arriba. Ah, ok. Pasa que si va para arriba no estaría girando todo para un lado y sin equilibrio la polea. Claro. Sí. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? Profe, una pregunta. Sí, sí. Para la semana que viene, ¿hasta qué ejercicio hay que hacer? Miren, yo les voy a subir hoy toda la clase de Marcos, ¿sí? Van a ver
que lo que tiene que ver con marcos, y que en realidad son pórticos, más que nada, después hay algunas estructuras mixtas, de reticulado y pórtico. Van a ver que hay 3 videos, si no me equivoco. Sí, hay 3 videos. Hay un video que tiene que ver con vigas, con el cálculo y diagramas de vigas, cuestiones más simples, como la que estoy mostrando ahora, o la que sigue. Hay otro video que tiene que ver con pórticos, todo esto es vigas. Otro video que tiene que ver con pórticos, que sería algo como el ejercicio 4.18, hacia abajo, creo, capaz que estén medio mezclados. No, está bien. Y hay otro que tiene que ver con, digamos, casos especiales de marcos, que viene un poco más asociado a las estructuras mixtas, de reticulados más un pórtico. Lo pueden ir haciendo en ese orden, ¿sí? Pueden empezar por las vigas, que es más simple, está todo en un plano, resolviendo y entendiendo bien cómo son los diagramas por una viga, después pueden pasar a un pórtico, y después pueden combinar lo que vimos de reticulado más pórtico, marcos, es lo mismo. Pueden hacerlo de esa forma. Pero se carga todo para que cada Bueno, uno... profe, gracias. Bien, de nada. Decía que les cargo todo para que el que pueda avanzar, avance, dado que en el teórico también ya el Inge subió, o va a subir hoy. Si yo no me equivoco, a ver, tenemos... Hoy les subo marcos y está, tienen la semana que viene también, la semana que viene no estaría subiendo material, ¿sí? Entonces tienen toda esta semana, la semana que viene y la otra, hay 3 semanas para marcos. Un poco la idea de eso es lo que más cuesta en la parte de estática, y es para, el cronograma se armó para que tengan tiempo para poder procesarlo y ir haciéndolo de a poco y entendiendo. Profe, disculpe de nuevo. Sí. Con respecto al ejercicio que le pregunté recién, cuando yo en el momento multiplico a la tensión por el seno, no me da 200, no 50. Espera, recordame el ejercicio. El 3,9. Bien, cuando vos... O sea, yo hago la sumatoria en momento y la tensión en B la pongo con respecto al eje Y. Entonces, cuando la multiplico por el seno y la distancia, no me da 50, me da 200. El ejercicio 9. 7 o 9, ¿qué me dijiste? 3,9, profe. 3,9. Bien. ¿Por qué hace sumatoria en B, momento en B? No, hago en A. Sumatoria Y de ahí no fuerzas. iría el... ¿Cómo? Sumatoria de fuerzas. Sí, en X y en Y. Y Bueno. después el momento también hago. Bueno, sumatoria de fuerzas en X. Tenés los 100 por el coseno de 60.
¿En X me dijo? Sí, 100 por coseno de 60 o 100 por el seno de 30. Sí, Bueno, por el seno de 30. bueno, entonces AX te da 50. Ah, bien, yo estoy planteando, digamos, todo, con las reacciones también. Sí, con las fracciones en A. Sí, Bueno, tenés una fuerza de 100 newton hacia abajo, que es la roja. sí, La fuerza del tensor, tenés componente en X, componente en Y. sí, Y tenés las reacciones en A de Y y X, respecto a Y y respecto a X. sí. Bueno, sumatoria de Fx más el tensor por el seno de 30. Ujú, Menos la reacción en X igual a 0. Eso te da que la reacción en X de A va hacia la izquierda y vale 50. ah, bien, ¿Sí? sí, Bien. Sumatoria de fuerzas en Y. Menos 100. La sí, roja. Menos el tensor por el coseno de 30. sí, Más la reacción en A respecto a Y. Igual a 0. sí, así lo tengo. Bien. Menos 100 por el coseno de 30 te da, a mí me da 186,6, 187. Sí, profe, ahora sí. Bien, genial. Sí, gracias. De nada. Nos vemos, profe, gracias. Bueno, chicos, nos vemos. ¿Alguien tiene otra consulta? ¿Quieren que veamos? ¿No? No, profe, muchas gracias. Hasta Bueno, luego. nos vemos la semana que No, viene. Adiós, profe, muchas profe. gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chicos.